Pero no alardando de todo lo que se tiene porque muchas veces quedan en mal. Entonces, bueno, por eso es que no es que me refiero y lo extiendo tanto, sino para que vean que he tenido la ocupación más que la preocupación de formarme para poder compartir conocimientos con quienes tengan la oportunidad. Ok, este es el diplomado y de verdad que estoy sumamente emocionado porque el tema surgió de una manera tan fácil, tan sencilla, que ha dado bastantes resultados. Ha sido muy productiva porque ha permitido captar la atención de muchos y creo que hasta le ha generado curiosidad para investigar mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados. Considero que se está logrando. Espero y aspiro, todos tienen mi correo, quizás cuando ya empiecen a aplicar, a practicar todas las recomendaciones, sugerencias de herramientas, teorías, estrategias y actividades que se le han venido facilitando, me puedan hacer saber cuáles han sido esos resultados, porque eso es sumamente gratificante, conocer que hemos generado un impacto positivo no solamente en un grupo, sino que hemos ido más allá de ese grupo como tal. Lo que conforma el diplomado como tal, módulo uno, ya esto es lo que vimos y lo finalizamos el día viernes. Ok, ya les voy a dejar mi WhatsApp acá. Les voy a colocar de una vez con el código para que ustedes de una vez lo tengan, quienes están fuera de Venezuela. Bien, entonces responde al módulo 2 el contenido del módulo 2 y hoy vamos a trabajar con el punto número uno y el punto número 2 y mañana cerramos con el 3 y con el 4. Bien, pero para iniciar, por el tema de ayer que fue de bastante envergadura y entiendo que a muchos en cierto momento les pudo haber generado alguna confusión, alguna inquietud, alguna duda, vamos a hacerlo un poco también visual. Ayer dijimos que la idea permite conformar el tema de investigación y que ese tema da lugar a la construcción del título de nuestra investigación, siempre a su orden. Y que del título es donde podríamos nosotros, como primer elemento, identificar nuestras variables de estudio. Hay muchas investigaciones o muchos expertos en el área de investigación que dicen que las variables las podemos ubicar en nuestra formulación de la pregunta, es decir, en nuestra formulación macro, que es la pregunta generadora de todo el proyecto de investigación. Pero es que la pregunta surge una vez que ya tengamos nuestro tema de investigación. Entonces, la ubicamos primeramente en nuestro tema, porque la pregunta no surge sola. Surge primero el tema o el título y luego surge el problema o la pregunta macro de la investigación. Entonces, ya por ahí estamos claros. Y que luego también dijimos que del título emerge la variable, de la variable emerge las dimensiones y que de las dimensiones emergen los ítems, los indicadores, perdón, y de los indicadores surgen los ítems que van a permitir la conformación, el diseño de ese instrumento a aplicar. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá lo traigo de una manera más visual para facilitarle a ustedes una mejor comprensión y entendimiento de ello, de ese seguimiento o de esa secuencia que requiere un trabajo de investigación para evitar que el planteamiento del problema vaya por un lado, los objetivos por otro y la teoría por otro. Entonces, en el título están representadas las variables o las categorías. Esto está traducido así porque sabemos que vamos a trabajar en todos los enfoques. Luego que ya en el título identificamos las variables y las categorías, ahora en las variables o categorías se encuentran las dimensiones o subcategorías de la investigación. Luego de las dimensiones y subcategorías se extraen los indicadores o unidades de análisis. Y posterior de los indicadores e unidades de análisis se formulan las interrogantes que conforman el instrumento. Bien. Por otro lado, las categorías o variables requieren estar definidas por mínimo 3 autores. Eso es lo mínimo que exigen las normas tanto universales como las normas institucionales.
No debe estar menos, puede tener más, pero no menos, entendiendo de que no debemos llenar un trabajo de investigación, sea el nivel que sea, de citas sobre citas. Es decir, el marco teórico no puede estar construido de citas sobre citas. Puede tener tantas citas, pero debe tener una postura propia del investigador. Es decir, que cuando se esté leyendo toda la investigación, se lea donde o se ubique ese conocimiento de experiencia y vivencia que tiene el investigador a través de las posturas, argumentos y fundamentos que puede referir propio de la investigación o del objeto de estudio a través de las teorías. Entonces, una vez que tengamos definidas las variables, ahora vamos, una cita por página usualmente se solicita. Bueno, eso va a depender. Aquí, por ejemplo, en la experiencia que tengo, quizás Ricardo, tu experiencia ha sido esa, pero en las varias universidades que conozco, específicamente Venezuela y en Colombia, porque tuve la oportunidad de darle clase tanto en maestría como en doctorado a un grupo de colombianos que estudiaban acá en Venezuela. Este, y a partir de allí, bueno, ellos después me tomaron como asesor para otras investigaciones propiamente de allá. Puedes tener hasta las mismas 3 citas en una misma hoja, pero no conjuntas, no simultáneas. ¿Por qué? Porque tú refieres primero a un autor que define una variable, pero luego tú tienes que parafrasear. Ese parafraseo tiene que ver con la contextualización de esa definición, de esa cita, con tu realidad, con tu experiencia y tu vivencia. Luego anexamos la otra y ahí vamos haciendo párrafos que denoten nuestra postura personal. ¿Ok? Luego que tengamos las variables definidas por los 3 autores, vamos a hacer lo mismo con las dimensiones y sus categorías. Pero, como lo planteo acá, se consideran según los aspectos teóricos extraídos de las variables a través de la revisión bibliográfica documental, que fue lo que le dije el día de ayer. El ejemplo que usamos ayer era que sí, la variable es estrategia didáctica y de esa variable se desprenden ciertas dimensiones, pero tomé como un ejemplo específico los tipos de estrategias didácticas. Entonces, los diferentes tipos, por ejemplo, cuando, si me centraba en Díaz Barrigas, dice que las estrategias son preinstruccional, coinstruccional y poinstruccional. Entonces, esos 3 tipos de estrategia van a ser nuestras dimensiones. Y por eso es que dice que se consideran, según los aspectos teóricos extraídos, de las variables a través de la revisión bibliográfica documental. Posterior a ello, cuando ya tengamos las dimensiones definidas o conceptualizadas por esos 3 autores, ahora vamos a definir los diferentes indicadores. Me explico. En las dimensiones definimos estrategias didácticas por eh, 3 autores con sus indicadores, que dicen, el primero dice que son estas 3, el segundo dice que son estas 5, el tercero dice que son 4. Ahora vamos a definir coinstruccional, poinstruccional y preinstruccional, que son los ejemplos que tengo por 3 autores diferentes también. Que quizás ustedes dirán, profe, pero si Díaz Barriga es el que la llama así, otro autor no la llama así. Por lo mismo, vamos a trabajar sobre la contratación, sobre la comparación, sobre la reflexión, pero a pesar de que no las llaman igual, también refieren a las mismas perspectivas. Y por último, el cuadro operacional o matriz categorial, los indicadores, unidades de análisis se colocan lo más representativo al problema, que fue lo que dije ayer. Si tengo 3 indicadores y en esos indicadores están los tipos de estrategias didácticas definidas por 3 autores, ¿cuál voy a considerar? Se considera el que según el problema se viene presentando la causa que provoca esa situación. Y que además, como lo comenté ayer, también se selecciona el autor que a bien tenga afinidad con nosotros, que considere una perspectiva teórica conceptual propia a nuestra experiencia y vivencia, son elementos que podemos emplear para poder decidir qué autor vamos a considerar como el que tiene mayor incidencia, mayor relevancia en cuanto a la fundamentación de nuestro trabajo de investigación. He visto trabajos que tienen citas sobre citas, le da un aspecto de corte y pega, hay que parafrasear. Es una tesis de copia y pega. Cuando tienes 3 citas en una misma hoja, no es una tesis de copia y pega.
Eso es algo que quizás te lo han hecho ver, pero no es algo de copy-paste. Te lo digo por la experiencia de que he revisado bastante y no son copy-pega, porque tengo una particularidad de que cuando estoy revisando un trabajo de investigación, indistintamente de que existan software de antiplagio o no, yo voy agarrando párrafo por párrafo donde estén todas las citas y los que no tengan cita y los voy pegando en el Google. Y el Google, en cierta parte, si es copia y pega, me dirige al documento de donde se extrajo la información. Y gracias a Dios, en la mayoría de las que he podido revisar cuando he estado de jurado o de evaluador, eso no ha pasado. Solamente en unos pocos casos, yo creo que el 3%, si no me equivoco, que han utilizado la copia y pega. Pero el hecho de que hayan 3 citas en una misma hoja, eso no representa una tesis de copia y pega. Entonces, esto es un ejemplo práctico de lo que ustedes tienen. Esto, buscando en mi correo, encontré este que estaba aquí, que estaba en mi correo, que fueron de tantas que me enviaban a mí la universidad cuando cumplía el rol de evaluador o de jurado. Entonces, fíjense que el objetivo general es analizar la gestión del conocimiento en las instituciones públicas de educación básica y media del municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira de la República de Colombia. Esto era un grupo de colombianos que estudiaban en la universidad. Nos invitaban como jurados, evaluadores, entre otros roles o funciones. Esto es una tesis que estaba orientada a un estudio de maestría y fíjense que tiene 3 objetivos. Se le sugirió cuando se evaluó el 4, porque la maestría, si no llega a esa propuesta, se queda entonces en un nivel de especialización y no de maestría. Pero bueno, no vamos a estudiar las observaciones o consideraciones que se hicieron en ese momento, sino lo que quiero es que vean la relación de objetivos con variables, dimensiones e indicadores. Entonces, fíjense que la única variable que existe allí es la gestión del conocimiento. Este participante, cuando ya define su variable, que es gestión del conocimiento, hace lo que denomino la deconstrucción teórica. Esa deconstrucción teórica es la revisión bibliográfica documental y extrae que dentro de sus documentos y según la problemática observada en ese contexto, hay una debilidad o un desconocimiento en los tipos del conocimiento, valga la redundancia. Luego existen dificultades o también hay desconocimiento de las distintas formas de la conversión del conocimiento, es decir, para que éste se dé. Y por otro lado, también consideró las condiciones facilitadoras para la creación del conocimiento, porque si lo anteriormente arriba está con dificultad o desconocimiento, entonces es muy importante trabajar en algunas condiciones que permitan que las otras se refuercen o se potencien. Entonces, fíjense que el objetivo número 1 dice identificar los tipos de conocimiento. Entonces, ¿cuál es la dimensión? Algo que se me olvidó, es también sumamente fácil para poder identificar nuestras dimensiones. Las dimensiones generalmente están después del verbo del objetivo. Ya sabemos que los verbos en los objetivos de investigación, en este caso la cuantitativa, o cualitativa también, porque se escriben igual, tienen una escritura en tiempo infinitivo, que son todas aquellas palabras que terminan ar, er, ir, or, un. Entonces, después de esa palabra, continúa de manera inmediata es nuestra dimensión. Es otro elemento también fundamental para poder identificar esa dimensión. Entonces, fíjense, identificar los tipos de conocimiento. Esa es la dimensión. El segundo objetivo dice caracterizar las formas de conversión y todo lo demás. Dimensión, formas de conocimiento, de conversión del conocimiento. Y el 3 dice determinar las condiciones facilitadoras. Ahí dice de una vez condiciones facilitadoras. Entonces, después del verbo, inmediatamente también encontramos la dimensión. Y los diferentes tipos, según el autor. Fíjense que el compañero acá en su misma tabla ya colocó el autor con el que él se está refiriendo, con el que él considera con mayor incidencia en su trabajo de investigación para establecer los diferentes indicadores. A pesar de que hay mínimo 3 autores para indicadores, dimensiones y variables. Entonces, Nonaka Takuchi, que es uno de los autores que mayor, vamos a decir, mayor información tiene sobre la gestión del conocimiento. Entonces, fíjense, 2 tipos de conocimiento,
4 tipos de conversión, de formas de conversión y 5 tipos de condiciones facilitadoras. ¿Qué quiere decir? Que si son 3 ítems por cada indicador, tendríamos 5, 9, 10, 11, 33 ítems. Entonces el instrumento estaría conformado por 33 ítems. Espero que con esto haya quedado un poco más claro si el día de ayer se presentó alguna dificultad para poder entender muy bien ese sistema que existe en los procesos de investigación. ¿Alguien me escucha de manera correcta? Pregunto, porque la compañera Magali no me escucha. Es para saber si es ella o somos todos. Sí se escucha. Ok, Magali, en caso tal, si tienes inconveniente, bueno, la única forma que conozco es que puedes salir y puedes volver a accesar para que tu audio pueda activarse. Bien, entonces, para continuar con lo que nos corresponde el día de hoy, vamos a tratar de esbozar de manera, vamos a decir, manera comprensible, algunos aspectos o características propias de las tradiciones o los métodos de investigación. Desde el punto de vista ontológico, epistemológico, nociológico y el paradigma donde se ubica en cada una de esas tradiciones de investigación y algunos de los autores que tienen textos, tienen bibliografías sobre esos métodos o tradiciones de investigación. Entonces, desde el punto de vista ontológico, la tradición investigación-acción está concebida dentro de lo que es el constructivismo y pretende buscar o generar transformaciones que conlleven a las mejoras y cambios sociales de una realidad social. Entendiendo esta de que ejemplos pueden ser varios, pero si estamos dentro del campo de la educación, la ingeniería, la administración, la medicina, es prácticamente de manera general, es que si hay alguna debilidad en algún proceso, en alguna técnica o algún método que tenga relación con cada área de conocimiento, la investigación-acción es una de los métodos de investigación más idóneos para poder transformar esa realidad. Porque si hay desconocimiento de las técnicas, de los métodos, o hay situaciones irregulares en la aplicación de metas o técnicos, técnicas o métodos, es la investigación-acción la que nos va a permitir a nosotros reforzar, potenciar esas dificultades, convertirlas entonces en una fortaleza, en una potencialidad, a través de talleres, de conversatorios, jornadas, es decir, las diferentes acciones que conllevan este tipo de investigación. Qué bueno, Magali, me alegro. Por otro lado, desde el punto de vista epistemológico, establece que el conocimiento se construye por medio de la práctica. ¿Qué quiere decir? Que a través de ese proceso de acción o ese accionamiento, acompañamiento que tú haces con todos y cada uno de los actores involucrados en ese contexto, es donde tú vas a ir construyendo tu trabajo de investigación. Por eso que dice que se hace desde la práctica, desde el conocimiento propio de quienes intervienen en ese contexto, porque son ellos los que tienen un tiempo perenne en ese espacio y quienes conocen a cabalidad esa realidad. Entonces, por eso es que para construir un diagnóstico no se inicia como se inician las otras investigaciones, sino que acá hay que hacer asambleas, mesas de trabajo, reuniones grupales, porque ellos te van a ir dando toda la información que tú requieres para la construcción de ese diagnóstico. Y no está fuera de los propios autores, que es lo que acabo de comentar ahorita. Se basa en la acción, reflexión y vuelta a la acción. Muchas veces los que trabajan la investigación-acción no hacen esa vuelta a la acción, sino que cuando llegan al momento o la fase o la etapa 4, donde se empieza a sistematizar los resultados a través de las diferentes actividades o acciones aplicadas o desarrolladas, no se regresa a esa acción. Es decir, si en la reflexión podemos determinar o denotar que todavía no se pudo cambiar cierta situación, que no se dieron los cambios esperados, es muy importante que esa reflexión te lleve a ti a cambiar la acción y por tanto promover ese cambio. Que si no se hace, entonces
llegamos a la reflexión, decimos que este objetivo no se pudo cumplir y terminamos la investigación y lamentablemente no se promovieron los cambios que se requerían. Entonces, profundizando en los niveles de reflexión. Bien, desde la nociología está basado en lo crítico dialéctico por lo que implica esa práctica, esa relación entre quien investiga y quien es investigado y subyace de la teoría crítica, o lo que como comúnmente conocemos, paradigma crítico reflexivo o sociocrítico. Y hay algunos autores de los que hablan de metodología de IAP, pero hay muchos más. Dentro de la fenomenología, ontológicamente está basado en el introspectivo vivencial. Esto es lo que en el inicio de ayer, cuando estamos hablando de los enfoques y de los paradigmas, les comenté de que la fenomenología o las investigaciones con el método fenomenológico también tiene una particularidad en su descripción del fenómeno. No es que se requiera utilizar única y exclusivamente también consultar centros de investigaciones, trabajos de investigaciones, artículos, entre otros, sino que como se habla de lo introspectivo vivencial, la descripción de ese fenómeno tiene que partir desde la propia experiencia de quien quien vive esa realidad. Entonces, el problema a través de las consultas bibliográficas que podamos nosotros realizar, estas consultas deben estar refrendadas, fundamentadas, sustentadas en ese discurso propio de quienes fungen el rol de actores sociales involucrados en esa investigación. No sé si me explico, cualquier cosa me pregunta, pero lo que estoy o trato de decir es que está en la investigación cuantitativa, todo el problema mayormente parte de situaciones estadísticas que exponen o expresan problemas en variables. Pero la fenomenología no se basa solamente en la revisión de documentos o en la exposición del fenómeno a través de documentos, de resultados de otras investigaciones que refieren de la misma categoría. Pero acá hay un elemento fundamental, que hay que describir ese fenómeno desde la realidad actual de quienes están dentro de ese fenómeno, de esa investigación, porque son los que tienen la experiencia y la vivencia propia de allí. Y bien lo dicen los autores, entre Husserl y Heidegger, que son los, si se quiere decir, los padres de la fenomenología, plantean que este método pretende describir los significados propios de ese fenómeno a través de la experiencia y la vivencia. Por eso es que habla del proceso introspectivo vivencial. Y también exploran estructuras de la conciencia en la experiencia humana, lo que acabo de explicar y que tiene referencia con el introspectivo vivencial. Es como decir hipotéticamente que si nosotros pudiéramos abrir el cerebro y dentro de su cerebro hay historias, hay relatos, hay experiencias, hay vivencias y es lo que nosotros necesitamos para describir ese fenómeno en ese tipo de investigación. Epistemológicamente existe una relación entre el sujeto y el objeto epistémico, quien conoce y quien es conocido. De allí el proceso de interacción genera los resultados a través de la percepción pura del evento de estudio libre de interpretación de conceptos, es decir, donde no existan influencias, modificaciones, cambios de quienes están describiendo ese fenómeno. La génesis desde el punto de vista nociológico está en la filosofía y el paradigma en que se ubica es lo interpretativo y hay algunos autores que hablan de este tipo de método. Desde la etnografía tiene una relación particular con la fenomenología, pero se diferencia en que tú describes significados de ese fenómeno a través de la experiencia y la vivencia, que también lo hace la etnografía, pero tiene una particularidad de que tú tienes que ser parte de ese grupo. Es como si tú te conviertes en familia de ese grupo al que tú estás haciendo una investigación de tipo etnográfica. Entonces, es como decir, tú tienes que desayunar con ellos, tú tienes que almorzar con ellos, tú tienes que ir a alguna actividad porque debes conocer su cultura, su tradición, cómo hablan, cómo se comportan, cómo visten, o sea, todas las características que implican el estudio etnográfico para poder tú hacer una descripción, situación real
de ese fenómeno. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, intenta la construcción de un tipo de conocimiento que permita captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y cultural. Por allí casualmente, creo que viendo el TikTok temprano, salieron me salió una cuenta de algunos autores en metodología. Y dentro de la parte de la etnografía, que a pesar de que así decía, autores conocidos en la metodología, cuando nos vamos a la imagen de la etnografía, no tenía reseñado el autor que allí estaban plasmando. Pero prácticamente estaba la persona, era una figura de mujer, quien estaba en círculo conviviendo con el grupo a quien estaba estudiando, cosa que no se hace en la fenomenología ni en la investigación-acción. Por la investigación-acción tú te reúnes en ciertos momentos, en ciertos espacios, tiempos con los involucrados porque así se hace la investigación. Pero en la etnografía tú tienes que ir más allá de esa reunión, de ese tiempo, de ese espacio, porque tienes que ser parte de ellos. Me explico. Si tú vas a hacer una etnografía en un grupo social étnico, tú tienes que convivir con ellos en diferentes momentos, tiempos, desayuno, almuerzo, cena, actividades que hagan, todo eso tú lo tienes que trabajar para poder definir o describir desde el punto de vista sociocultural toda esa actuación de esos grupos sociales. Nociológicamente se plantea un registro de conocimiento cultural, se encuentra igualmente en el paradigma interpretativo y allí algunos autores, y les puedo comentar que está Juni y Urbano del 2015, que es un autor que no conocía, pero cuando estaba en mi estudio doctoral, en los procesos de las investigaciones que uno debe hacer en los diferentes seminarios, me surge este autor y de verdad que plantea una estructura de etnografía donde las denomina como etapas descriptivas, etapas de campo. Ese es el nombre que él le da a la estructura metodológica para un estudio etnográfico. Juni y Urbano del 2015. Bueno, porque es que si hay gustos, intereses que llamen la atención de quien está investigando, en ciertos casos se generan afinidades que hacen ese contacto más directo después de la investigación. Y quizás eso en cierta parte lo vemos bien porque si hay gustos, intereses en ese grupo social, bueno, que queda la afinación, la amistad, o bueno, no sé hasta donde se pueda extender eso, pero se aplica mucho más a los antropólogos, pero sí hay algunas investigaciones, me ha tocado, en cuanto a ser evaluador y jurado, pero muy pocas de la etnografía. Mayormente se aplican en educación, que es la experiencia que tengo, fenomenológica, investigación, acción y cuantitativa, así como en administración, también es muy cuantitativa. ¿Por qué muy cuantitativa administración o ingeniería? Porque es que dicen que como son áreas diferentes de la educación que no están dentro del área humanista, ellos creen y consideran que las únicas investigaciones para esas áreas son la cuantitativa, entendiendo de que toda área de conocimiento se puede hacer una investigación de diferente enfoque, pero va a depender mucho de lo que el investigador tenga como interés en obtener los resultados. Entonces, la última tradición, hablando de métodos, es la teoría fundamentada, vamos a decir, el método o la tradición que menos se aplica. Y considero que hasta sería uno de los más relevantes en los trabajos de doctorales, por la complejidad y la profundidad que implica el desarrollar trabajos de investigación con teoría fundamentada, porque la construcción de toda la investigación se hace en tiempo. ¿A qué me explico? Que la realidad que se está construyendo, que se está expresando, que se está explicando, detallando o describiendo, se construye en diferentes lapsos. ¿Por qué? Porque a la realidad que hoy pudimos plantear, que hoy pudimos exponer, el día de mañana o 3 días después, para no exagerar tanto, ya cambió. Porque la realidad social es tan dinámica, cambiante, que lo que hoy sucede, mañana es otra realidad. Entonces, desde el punto de vista ontológico, la teoría fundamentada se define o se concibe como un proceso de comparación constante, ahí mismo lo dice, permanente, revisión y contrastación de los datos recogidos para poder construir teoría de la realidad estudiada.
por lo que se pueden presentar cambios en las concepciones de la realidad a través del tiempo. Estas se dan en representaciones mentales de naturaleza dialéctica, entre una conversación, un diálogo, que son las ideas que se van construyendo a través de la mente y que luego se van a plasmar. Epistemológicamente tiene un basamento conceptual donde sus postulados están basados en el interaccionismo simbólico. Por eso habla de representaciones mentales. Estaría entonces centrada en el plano de estrechar vínculos entre la teoría y la investigación empírica, la teoría, la práctica y lo que se viene dando de manera empírica o pragmática. Nociológicamente está orientada a la construcción de teorías a partir de la interpretaciones, de las mismas personas quienes intervienen ahí en esa realidad, en esa investigación. También se ubica en el paradigma interpretativo y ahí uno de los autores que refiere la teoría fundamental. Continuando, entonces tenemos que ahora vamos con los paradigmas. De entre los paradigmas, el más común, el primero de todos, es el paradigma cuantitativo, que su basamento ontológico está orientado prácticamente en explicar la realidad a través de los hechos. ¿A qué me refiero? Que en las investigaciones cuantitativas, el discurso, tanto escrito como oral, en la investigación en todo momento se debe basar en afirmaciones. Por eso habla en hechos. Hechos es lo que ya está afirmado, está confirmado porque es así y es por esto que se está presentando, tal cual. Es como decir, no hay dudas. No podemos hablar como se hace en la cualitativa, que hablamos a través de las percepciones o las perspectivas que nosotros podemos tener acerca de. Es decir, que esto puede estar sucediendo debido a esto, mientras que acá se dice sucede por esto y por esto, así de manera directa. Por eso es que habla de los hechos, con la intencionalidad de controlar y predecir lo que puede suceder con el desarrollo de un proceso, adelantarse a los resultados. De igual forma, por su naturaleza, pretende verificar teorías a través de la formulación de hipótesis, es decir, como lo establece en la última columna, este enfoque, cuando habla de hechos y verificar o comprobar o probar teorías a través de esa hipótesis, la función esencial de este paradigma es la objetividad, la medición, la cuantificación y la generalización de los resultados. ¿Ok? Cosa que, como les dije en su momento, hasta qué punto los autores de metodología refieren esta parte, generalización de los resultados. Porque quiere decir que entonces lo que en la universidad donde estoy investigando sucede en todas las universidades. Mucha gente habla así, pero no va más allá de lo que implica esa palabra. Porque entonces prácticamente si es una universidad diferente, donde son profesores diferentes, ¿cómo es que yo voy a generalizar que lo que hay en esta universidad lo existe en la otra? Eso es algo ilógico, pero ¿desde qué punto de vista lo planteó el autor para generalizar los resultados? Porque ni siquiera dentro de la misma universidad yo me atrevería a decir que este problema que tiene este programa lo tienen los 5 o 6 programas más que tiene la universidad. Es como decir esa mala percepción que existe en el mundo social de que por uno pagamos todo. Entonces es como que donde todos caben en el mismo cajón. Desde mi perspectiva, mi experiencia, no estudiaría, no concibo esa frase de generalizar los resultados. ¿Okay? Entonces, epistemológicamente basado en este autor, lo sitúa dentro de un positivismo lógico enmarcado en el empirismo. Base metodológica empírico-analítico, alcance, considerando su naturaleza, su alcance, obedece al conocimiento de cómo una variable influye en la otra. Por eso es que se habla mucho en las investigaciones de este orden cuantitativo de variables dependientes y variables independientes. El método cuantitativo utiliza el razonamiento deductivo y eso lleva a poder concluir. En cambio, en el cualitativo no se puede concluir. A eso se refiere la generalización. En tu perspectiva, ok. Me parece bien entonces. Gracias por tu opinión. No sé quiénes más opinan sobre eso, pero en la práctica, cuando nosotros nos vamos a ello, nosotros estamos trabajando, aunque la cualitativa transforma y cambia
su término o su terminología, y nosotros en la cualitativa también estamos finalizando con una reflexión final que obedece mucho a las conclusiones, porque así propósito como se hace objetivo por objetivo. Entonces, hay que estudiar a más profundidad ese concepto que establece Hernández y Sampieri cuando él dice que allá no se concluye, aquí no se concluye, porque la cuantitativa utiliza el método deductivo para plantear la situación, pero la investigación cualitativa también utiliza el método, un método, perdón, pero es el método inductivo, que cuando hablo del deductivo es que voy de lo general a lo particular, por eso es que se habla macro, meso y micro para plantear el problema, y en la cualitativa va de lo particular a lo general. Entonces, aquí hay que estudiar a mayor profundidad esa conceptualización que establece el autor que tú me estás refiriendo para ver hasta dónde llega él. En cualitativo trata sobre personas y en el caso de las personas, sus conductas no se pueden analizar. Claro, es que es por eso. Pero el número que tú representas en una cuantitativa, tú lo generalizas hasta qué punto. ¿Ok? A eso me refiero. Entiendo tu idea, pero también entiendo de que hasta qué punto se generaliza si todas llegan a conclusiones. Todas llegan a conclusiones. Entonces hay que considerar eso. Por otro lado, en el interpretativo, desde el punto de vista ontológico, pretende comprender e interpretar la realidad a través de ideas y percepciones vivencias, como lo hablé en la fenomenología, en la etnografía, porque todas se sitúan acá. Pero dice, en este sentido, el fenómeno observado es construido desde una visión holística, divergente y de múltiples factores que intervienen en el comportamiento del mismo. ¿Okay? Epistemológicamente, Padrón expone que este tipo de paradigmas se orienta dentro del enfoque empírico idealista. Metodológicamente, el mismo autor refiere a una metodología dialógica y dialéctica, y en su alcance pretende una descripción y comprensión de la realidad en estudio a través de diferentes técnicas e instrumentos que contribuyen a ver el mundo con una visión real de las percepciones sociales. Entonces, a diferencia del cuantitativo, es subjetivo, cualificable e interpreta la realidad. Más no busca medir, ni cuantificar, ni generalizar. Y el último paradigma, en este caso, porque no traje a colación así en este cuadro el mixto complementario, pero más adelante hay unos ejemplos visuales gráficos que fueron tomados de un trabajo de la primera promoción y especialización de la metodología, quienes abordaron el enfoque mixto paradigma complementario de Hernández, Fernández y Batista. Entonces, el crítico reflexivo, en su basamento ontológico, atiende a la filosofía de que este paradigma, sus acciones conllevan al investigador a liberar, emancipar los conocimientos desde un panorama transformador, que mediante la crítica e identificación del potencial en los involucrados genere cambios significativos. Este tipo de investigaciones donde se ubica la IAP, si cuando nosotros terminemos, culminemos la aplicación de nuestro plan de acción, en la sistematización no vemos que hubo cambios sustanciales, lamentablemente la investigación en mi concepción no tiene ninguna validez, porque ella lo plantea, promover cambios, propiciar transformaciones, mejoras. Ahora, hubo una mejora, podemos decir, pero es que hay 4, 5, 7 acciones. Y en tantas acciones hubo un mínimo, una mínima mejoría. ¿Cuál es la viabilidad y la factibilidad de presentar una investigación donde no se está respondiendo a su fin último? ¿Okay? Entonces, de tal manera que las acciones sean construidas desde un pensamiento colectivo y holístico, lo que vengo diciendo al inicio. Una investigación IAP no se construye con el investigador solo revisando documentos y bibliografías. Se construye con la colaboración, participación de todos y cada uno de los involucrados en la investigación. Es decir, en una investigación IAP, si hay 40 docentes en esa institución, son los 40 docentes que van a contribuir a la construcción de esa investigación. Y una IAP, a diferencia de la investigación fenomenológica etnográfica, donde se pueden considerar 3, 5, 13 o 10 actores sociales, en la IAP debe ser un grupo
vamos a decir, amplio. ¿Por qué? Para que tú generes un cambio. Si hay 40 docentes, tú no puedes utilizar una muestra o vamos a decir, un grupo de 10 personas, porque cambias en 10, pero quedan 30 que no cambiaste. Entonces no hay pertinencia en esta investigación. Por eso es que se utilizan los 40. Y que mayormente no hay un trabajo, no vamos a decir, no hay un trabajo tan arduo en la sistematización, porque allí tú vas a sistematizar, vamos a decir, lo que pudiste registrar, lo que pudiste haber recabado de lo que se dio en cada acción, en cada actividad. Por ejemplo, si al principio la actividad decía conocer los tipos de estrategias didácticas, y cuando tú empiezas a realizar tus actividades para que el grupo las conozca, tú en ese inicio, desarrollo y cierre, tú te vas a dar cuenta si se conoció o no se conoció. Es decir, qué tanto se cumplió ese propósito o ese objetivo. Si hay 40, ¿cuántos de los 40 los conocen? No es que voy a hablar de números, porque la cuantitativa, en investigación o ninguna cualitativa se habla de números. Me estoy refiriendo a que sí debo considerar cuántos la conocen y cuántos no, para ver si se logra o no se logra ese objetivo. Entonces, epistemológicamente se ubica en la teoría crítica de un modelo realista histórico fundamentado en el constructivismo transaccional subjetivo. Así lo establece Arnold, citado por Ross. Metodológicamente es dialógica dialéctica, el mismo autor. En su alcance busca la transformación de ciclo, acción, reflexión, evaluación. Y es intersubjetiva, generadora de cambios de la sociedad, de la realidad social. Bien, ahora sí, existe la primera actividad que ustedes van a responder en ese chat. Dice actividad cognitiva, reflexiono y expongo ideas. Fíjense que hay dos preguntas diferentes. Hay que responder una y luego la otra o el mismo mensaje, pero estableciendo el espacio de ambas respuestas. La primera dice, o el primer enunciado dice lo siguiente: si quisieran investigar por qué a un grupo de estudiantes no le gusta una clase, ¿qué tipo de enfoque usarían y por qué? ¿Por qué a un grupo de estudiantes no le gusta una clase? Es decir, ¿qué me recomendarían ustedes a mí? Si yo ahorita quiero saber si a ustedes les gusta mi clase o no les gusta. Y luego, un ejemplo contrario es, si quisieran saber cuántos estudiantes reprobaron esa clase, ¿ok? ¿Qué tipo de enfoque sería el más adecuado y por qué? Entonces ahora les doy el tiempo para que puedan pensar y responder. En la primera es, ¿por qué a ese grupo no le gusta esa clase? Y la segunda es, ¿cuántos estudiantes salieron reprobados en esa clase? ¿Qué enfoque utilizo en la primera y qué enfoque utilizo en la segunda? Cualitativo el primero y cuantitativo el segundo. Ok, la respuesta de Ricardo. Hasta ahorita no vamos a decir si está bien, si está mal. Vamos a esperar que el resto pueda responder ante esos enunciados y entonces ahí sí dar la conclusión final de lo que obedece a las respuestas de estos dos enunciados. Cualitativo, cuantitativo, por un lado, el uno se emplea en el enfoque cualitativo, percepción del estudiante. Dos cuantitativo, la primera es un enfoque cualitativo y dos cuantitativo. Aquí de verdad, como les digo, de verdad que sí, es un grupo bastante bueno, bastante bueno. Eh, y están todos en tónica, en sintonía, porque fíjense que estamos respondiendo sin un mínimo margen de error. Y si bien es cierto, la respuesta es totalmente correcta, porque fíjense que arriba dice, ¿por qué a un grupo de estudiantes no les gusta? Entonces quiero conocer cuál es su perspectiva, como así lo plantea Rosalba, percepción, su perspectiva. Entonces, es decir, ¿qué está pasando en esa clase para que a él no le guste? Pero la segunda es muy clara también. Me está indicando cuántos reprobaron. Ya me está hablando de números, de estadísticas y obviamente el enfoque de investigación que refiere a esa pregunta es el cuantitativo. Por otro lado, también muchas veces cuando elaboramos nuestra formulación del problema, ella también nos está orientando mucho
hacia la metodología que vamos a desarrollar. Entonces, y así lo dicen los expertos y es totalmente cierto también. Fíjense por qué a un grupo no le gusta. La pregunta de una vez nos está direccionando a que es un estudio cualitativo. No sabemos si lo vamos a hacer etnográfico, lo vamos a hacer fenomenológico o lo vamos a hacer IAP. Pero ya lo que sí es cierto es que ya sabemos que es cualitativo. Y el otro es cuantitativo porque lo único que interesa y se pretende en esa investigación es conocer cuántos de esos estudiantes son reprobados. Más nada. Bien, perfecto. Entonces, continuamos. Le estoy mostrando acá un cuadro que tampoco es una camisa de fuerza. Es un cuadro que cuando hay una profesora que ella se llama Yajaira Rodríguez, de Venezuela, de la Universidad de Carabobo. Es una profesora que cuando conversamos y ella decidió de manera voluntaria ser mi tutora en mi tesis doctoral, cuando ella me envía su resumen curricular, yo quedé sumamente impactado porque nunca había visto, y era un resumen, 29 hojas de resumen curricular. Y no es una docente que está full de hojas, tiene una experiencia de verdad amplia, conoce demasiado, 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 y de verdad que le agradezco bastante a ella hacer que esta persona que está acá pudiera llegar a profundizar el contenido y pudiera explicar con muchos elementos sustanciales todo y cada una de las posturas que a bien puedo tener en un área específica. De verdad que le agradezco mucho porque en ese momento no pensaba como puedo pensar ahora y ella me orientó bastante. Enfoque cualitativo en la primera porque sería a través de encuestas. Ok. Entonces, cuando empiezo a hacer mi trabajo de investigación, ella me envía su trabajo para algunas orientaciones porque hay algunos contenidos que ella describía, los asumí para mi investigación también. Entonces, fíjense que en cierta parte ella tenía una tabla muy parecida a esta, que la llamó criterios para evaluar la validez y la confiabilidad del fenómeno estudiado. Ahí está el apellido, su trabajo fue en 2003 y mi persona la adoptó o la modificó en cierta parte en el 2016. Que esto es para manejar o para estudiar la correspondencia, la secuencia que existe en todo el trabajo de investigación, desde el inicio hasta su final, que dentro de las investigaciones cualitativas no existe un cuadro como tal, sino de la cuantitativa, perdón, no existe un cuadro como tal, sino que se plantea la validación en cuanto al instrumento, con una relación de dimensiones, variables e indicadores, mientras que acá se está manejando todas las posturas teóricas que se plantean en esa investigación. Sí, sí, no, y no solamente Venezuela, Ricardo, en todos los países hay, bueno, como en todos lados, hay buenos, malos y excelentes, pero sí les puedo decir, sin que me quede nada por dentro, que esa señora, bueno, doctora, vamos a darle su crédito, es alguien que de verdad merece, podría decir la emérita investigación, porque es que es espectacular. Bueno, entonces, aquí en cierta parte yo modifiqué o adapté algunos criterios porque me daban pertinencia a mi trabajo de investigación, que tenía que ver con, con la filosofía universitaria, una construcción teórica metódica en los procesos gerenciales en la formación de formadores. Ese título ella me ayudó a orientarlo porque el que yo tenía era un título que prácticamente estaba adecuado al nivel de maestría, más no para el nivel de doctorado. Entonces, en ciertos criterios es la relevancia del estudio, de la teoría que tú estás plasmando, el manejo del discurso, entendiendo que no se escribe de la misma forma como se escribe en la cuantitativa, valor filosófico y epistemológico de las teorías que se plasman en el trabajo, la consistencia teórica, es decir, todo lo que existe en relación de la teoría con el problema, con los objetivos, está todo aquí. Abordaje de los procesos gerenciales en la formación de formadores, es decir, la forma en cómo, en teoría, se manejaban esos procesos gerenciales en la formación de formadores. La originalidad, que es un elemento muy fundamental, capacidad y profundidad de la respuesta. En todos lados hay muy buenos, a todos hay que valorar los ejemplos. Bueno, Javier, gracias, gracias por esa opinión que tú tienes. Ella se llama Yajaira Rodríguez. Ella es de la Universidad de Carabobo. Actualmente es presidenta
de una, no sé si es fundación, pero se llama Sociedad Papiro, y hace muchísimas, bueno, 4 conferencias en un grupo de WhatsApp que ella tiene, pero adicional tiene otros diplomados, otros cursos, otros talleres que son a través de aulas virtuales. Pero es muy, muy buena, de verdad que sí. Y bueno, los niveles de evaluación de esos criterios que allí están, que pueden considerarse los mismos o pueden cambiarse. Y esta es otra tabla que también fue tomado por parte de lo que ella venía trabajando y se adoptó y se adecuó, que son criterios para evaluar las teorías o estructuras teóricas, que en la investigación cuantitativa, al menos en los formatos que yo conozco, que son de las universidades, que son formatos, por ejemplo, en el posgrado más que todo, es donde se utilizan los centros de investigación, porque en hasta mi conocimiento eso no existe. Es decir, tú le envías al jurado de pregrado, tú le envías el trabajo de investigación, pero no le emites o no le envías un formato para que él pueda plasmar allí las observaciones que tienen sobre ese trabajo. Mientras que en posgrado y los centros o institutos de investigación sí tienen unos formatos, perdón, preestablecidos para plasmar la evaluación de los trabajos de investigación. Indistintamente de, hablemos de especialidad, de licenciatura, de maestría, tienen unos formatos para evaluar, pero no existe estos elementos tan sustanciales para evaluar la teoría. Simplemente te dicen de que si en la teoría corresponde a los objetivos, si la teoría da lugar a esto, No hay una opción más descriptiva sobre la evaluación. Ah, ok. Ella creo que ella es jubilada, pero es una excelente profesora. Entonces, para evaluar la teoría, es decir, como decir el capítulo número 2 o el momento número 2, estos elementos, estos criterios se consideran de suma importancia. Como por ejemplo la coherencia interna entre línea y línea, entre párrafo y párrafo, es muy importante manejarlo, conocerlo para que tenga una mejoría en ese trabajo. Sí, entiendo que ahora estamos diciendo que la IA no los hace, está bien, pero considero de que también no hay que dejarle todo a la IA, hay que también trabajar nosotros porque le damos un sentido más personal a nuestro trabajo, porque la IA, aunque mucha gente dice que se humaniza el texto o la escritura, no sé, porque como no la he trabajado, no pienso que, o sea, no me gusta que alguien me haga mis cosas. Prefiero hacerla yo porque veo que está más original, más inédito y más propio. Entonces, coherencia interna, externa, comprensión, es decir, la apropiación de la información, capacidad predictiva, precisión conceptual y lingüística, originalidad, capacidad unificadora, simplicidad y parsimonia, potencia heurística, aplicación práctica, contrastabilidad y expresión estética. Son estos, sí, prácticamente, aquí sí no hice adecuaciones, es propio de lo que mi tutor en su momento lo elaboró en su trabajo doctoral. Por otro lado, vamos a reseñar ahora algunos métodos de recolección de datos y, por tanto, análisis de esos mismos datos recabados en la investigación. En primera instancia, dentro de las investigaciones cuantitativas, pueden existir una diversidad de técnicas e instrumentos, pero me voy a referir a las que mayor impacto tienen, es decir, a las que más vemos dentro de la mayoría de las investigaciones, porque son las más comunes. La encuesta y la observación directa son las que más se emplean en las investigaciones cuantitativas. ¿Ok? Y como instrumentos, el cuestionario, el test o pruebas estandarizadas. Mayormente, la encuesta, bueno, mejor dicho, los instrumentos siempre tienen una relación con la técnica. Es decir, la encuesta, su instrumento es el cuestionario, la observación directa, su instrumento, aunque no lo plasme allí, es una guía de observación o una lista de cotejo, mejor dicho, para la cuantitativa, pero voy a hacer una acotación. En la, yo creo que desde hace ya 10 años que estoy trabajando, revisando, asesorando, siendo jurado en trabajos de investigación, siempre leo la técnica de la observación directa. Pero cuando nos vamos a los instrumentos, solamente se reseña el cuestionario. Entonces,
¿Qué está pasando allí? Ahí está quedando un vacío. ¿Para qué voy a reseñar? Que voy a utilizar la observación directa si no estoy utilizando un instrumento que me permita a mí registrar lo que estoy observando. Entonces, vamos a dejar solamente la encuesta y no nos aboquemos a la observación directa. Como instrumento tenemos el cuestionario que ya les dije, el cuestionario más común, el instrumento más común, perdón, y que a sus inicios se utilizaba solamente un cuestionario con dos alternativas de respuesta, que era solamente sí o no. Pero como eso no era, vamos a decir, sustancioso, productivo para un análisis más profundo, se transformó a otras alternativas de respuesta, 5, 3 o 7. Va a depender del autor con que tú tengas. Pero lo que sí es cierto es que así como lo dicen los autores, tiene su relevancia. En las alternativas de respuesta, que fue otro elemento también para cambiar solamente sí y no, no pueden existir números pares, sino impares. Creo que ayer ya lo dije, por el hecho de que hay que ver la diferencia que existe entre los pares y él simplemente va a marcar la diferencia entre los pares para poder ver hacia dónde me oriento según las observaciones o las correcciones, sugerencias o recomendaciones que nos hagan los expertos, quienes son los validadores de ese instrumento. Y por otro lado, por ejemplo, en la escuela de psicología, quizás en ingeniería química, petróleo, gas, medicina, en educación algunas partes, pero educación que tengan que ver con la relación del área psicológica, por ejemplo, inteligencia artificial, perdón, inteligencia múltiples, hay un instrumento estandarizado que te ayuda a conocer qué tipo de inteligencia tú tienes desarrollada o un grupo de investigación. Cuando tú la apliques, vas a conocer a esos grupos qué tipo de inteligencia múltiple tiene desarrollada. Por eso que se hablan de las pruebas estandarizadas, porque ya hay pruebas ya establecidas que el investigador no requiere diseñar otro instrumento, sino aplicar el que ya existe, porque se considera objetivo, se considera aún pertinente, vigente y es consono con lo que se esperan los resultados para las propuestas o las teorías que se van a generar en esa investigación. Por otro lado, las investigaciones cualitativas, entre las técnicas, perdón, que más se utilizan son la entrevista y la observación participante. Pero dentro de la entrevista existe entrevista semiestructurada, entrevista a profundidad y entrevista estructurada. Si me ponen a elegir, vamos a ver qué nos comentan acá. No se te escucha, profe. Alguien vuelvo y pregunta nuevamente a ver si es que es la compañera que tiene inconveniente con el audio. ¿El resto me escucha? Pregunto, por favor. ¿Me responden sí o con un ok? Sí. Ok, Judy. Bueno, no sé cómo lo hizo Magali, pero lo que le puedo decir es que salgas y vuelvas a entrar para que se te active el audio. Bien. Entonces, ¿a dónde iba? Es que en la entrevista tenemos tres, mayormente. Las más conocidas son entrevista estructurada, semiestructurada y a profundidad. La que más se utiliza es la entrevista semiestructurada, pero que ella lleva implícito la profundidad, porque la acción dialógica, la acción comunicativa, de por sí, de por sí, si le pueden escribir un mensajito a Judy, por favor, a alguien por ahí en su personal, para que le haga saber cómo hacer. Bien, entonces, de por sí lleva una profundidad porque la acción dialógica comunicativa que tú haces en ese intercambio entre el entrevistado y tú, que eres el entrevistador, se da una profundidad de contenido. Entonces, como les comentaba, la entrevista semiestructurada es la que mayormente se maneja. ¿Por qué? Porque si habla de entrevista estructurada, indica que ya tiene una cantidad de preguntas y que ya no puede tener más. Pero por el hecho por la naturaleza, primero la investigación cualitativa y segundo, de la técnica de la entrevista, se sugiere la entrevista semiestructurada porque tú vas con al menos 3, 5 preguntas, por ejemplo, que tengan relación con tus categorías, subcategorías o unidades de análisis, porque estamos hablando de lo cualitativo. Pero que dentro de esa entrevista, como proceso de comunicación, tú debes codificar o decodificar el mensaje. ¿A qué me refiero?
Y en mi caso sucedió. Me refiero a lo siguiente. Si yo hago una pregunta y el entrevistado me está dando una respuesta, me está emitiendo una opinión, pero a mí no me queda claro lo que me está diciendo, por lo tanto me va a dificultar mi interpretación o mi análisis porque no estoy entendiendo ni comprendiendo lo que él me está diciendo. Entonces, sin influir, sin inducir la respuesta que tú consideras que debe ser, tú reformulas una nueva pregunta, como por ejemplo, profe, disculpe, usted me está tratando de decir, por ejemplo, que las estrategias didácticas responden al desarrollo del pensamiento crítico con un nivel cognitivo establecido para tal cosa. Entonces la profesora te va a decir no o sí y te da las razones. Y eso es lo que te va permitiendo nutrir tu proceso de entrevista y por lo tanto se denomina entrevista semiestructurada porque parte de unas ideas, pero se va complementando en el proceso de comunicación, de interacción y de diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. La observación participante mayormente es una de las técnicas que se refleja mucho en las investigaciones de IAP. ¿Por qué? Porque, bueno, tú estás observando muy bien cuando estás dando tus acciones, cuando estás haciendo el diagnóstico a todos los actores sociales y parte de ello tú vas a registrar esa información, esos datos cualitativos que estás recabando. Y dentro de los instrumentos, el guión de entrevista que va con la técnica de entrevista. Hay quienes llaman guía de entrevista o guión de entrevista. Lo que sí bien es cierto es que como con la entrevista difiere en cuanto a la encuesta y guión de entrevista en cuanto al cuestionario, porque la formulación es diferente. Por eso es que acá en la cuantitativo hablamos de ítems. Más adelante les voy a mostrar un instrumento y vas a ver que el ítem no lleva el signo de interrogante, que le da el lugar a una pregunta. Mientras que en la investigación cualitativa, en instrumento guión, sí lleva sus signos de interrogante porque es una pregunta que se hace. Y hay una diferencia muy marcada. En el guión de entrevista, por ser preguntas abiertas en su totalidad, permite o le da libre opinión a el actor social para que se pueda expresar. No hay límites de respuesta como lo tiene la cuantitativa, que solamente es casi siempre, nunca, algunas veces, casi nunca. Acá no se le responde de tal manera como lo plantean allá, sino que él puede expresar, vamos a decir, todos sus sentimientos que él tiene acerca de esa pregunta. Así, no hay límites para ello. Por eso es que muchas veces también dicen que es un tipo de investigación que requiere mayor tiempo, que es más compleja, porque dependiendo de la experiencia, la vivencia que tenga tu actor social a quien tú estás entrevistando, puedes tener una entrevista de 1 hora, de 30 minutos, hay unos que se tardan 20 minutos, más de 1 hora. Entonces, el transcribir primeramente 1 hora y 30 minutos, ejemplo, quizás está exagerando, eso lleva tiempo de tiempo. Claro, hoy en día la IA, anteriormente no. Ahora hasta el mismo WhatsApp te permite transcribir una nota de voz. Y también hay aplicaciones, antes de que se hiciera famosa la IA, que ya tiene mucho tiempo, pero que antes que la IA hoy en día fuese el chicle de todas las áreas de conocimiento, para decirlo así, ya también existían algunas aplicaciones que permitían transcribir todo eso. ¿Ok? Ahora, lo que sí es cierto que esas aplicaciones, por alguna anécdota que tengo, no están factible en la transcripción. ¿Por qué? Porque en el primer curso que trabajé yo con la corporación, cuando veo la transcripción, yo decía una cosa y la transcripción era otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor la aplicación no entiende bien lo que yo estaba diciendo. Entonces, por eso es que no me confío mucho en ello. Por otro lado, el diario de campo, que es muy práctico también en la investigación, en la etnográfica es sumamente importante, tanto en la IAP también. Los grupos focales, también es uno de los elementos que implica en las investigaciones cualitativas. La sistematización, aunque es Jara, que es el autor que
que mayormente habla sobre la sistematización, lo plantean también como un método de investigación y no únicamente como un instrumento de investigación. Y la matriz de análisis, que son las investigaciones documentales, como estudios de caso, por ejemplo, podemos utilizar una matriz de análisis o los estudios documentales como tal. Y por otro lado, las técnicas de análisis, a ver, buenas noches para todos, bienvenida Digna, muy buenas noches. En cuanto a las técnicas de análisis de los datos cualitativos, porque dentro de lo cuantitativo no hablamos de técnicas de análisis como tal, pero sabemos que utilizamos el software SPS, que ya lo hablamos el día de ayer, pero es el software, que es el proceso de análisis, ¿ok? Pero técnicas de análisis como tal no existen en la cuantitativa. Pero acá las referimos a la categorización, la codificación, la triangulación y la teorización. La última que acabo de mencionar tiene mayor incidencia en donde se genera la teoría, que son en los trabajos doctorales. La categorización está muy relacionada a lo que se vio en la clase de ayer y en la clase del viernes cuando le mostré los gráficos de las redes semánticas o las nubes de palabras. Esos son categorizaciones, las palabras que mayor resaltan son categorías emergentes que surgen en ese proceso de intercambio o en esa acción comunicacional o dialógica cuando aplicas tu instrumento. Bien, entonces, la codificación es el número que tú le asignas. En cierto caso, cuando se transcriben tal cual las respuestas de cada entrevistado en cada pregunta, toda esa transcripción tiene una línea. Es decir, el discurso si tiene 20 párrafos, hay 20 líneas, por ejemplo. Entonces, la línea 1 es un código, la línea 2 es otro código, la línea 3 es otro código, la línea 4 es otro código. De esa forma. Pero el SPSS te genera la red semántica y te da unos códigos también, que son 1, 2 o 3, con la letra D y la letra E que le dije. En uno es la densidad, la repitencia que tiene una palabra, y la otra es la relación que tiene entre las respuestas. Bien. Pero la triangulación es un estudio interpretativo que implica tres perspectivas diferentes, por eso se llama triangulación. Tres perspectivas diferentes o tres posturas diferentes porque la triangulación tenemos triangulación teórica, triangulación de contenido, perdón, teórica es la de contenido, triangulación de métodos, por ejemplo, en donde utilizo diferentes métodos dentro de la misma investigación y comparamos resultados, pero la que mayormente se utiliza es la triangulación de contenido o la triangulación teórica, que es la comparación, la interpretación entre las respuestas es decir, las respuestas de tus entrevistados o la perspectiva de tus actores sociales, lo que tú pudiste haber observado en esa investigación y lo que establecen los autores. Entonces, por eso se llama triangulación de contenido, que tiene tres posturas, tres perspectivas diferentes que te permiten analizar lo que dicen los autores, la teoría, lo que tú observaste y lo que te dicen los entrevistados. Entonces, es decir, teoría, investigador y actor social. Desde esas tres perspectivas es que se establece el desarrollo de la triangulación de contenido como técnica de análisis de datos cualitativos. Y por último, la teorización, que responde mucho a lo que son los trabajos doctorales. Bien, y dice, ¿cuáles aspectos se deben considerar para la triangulación, los pasos en esos diferentes métodos? Ok, como te acabo de decir, bien, mayormente la que se utiliza es la triangulación de contenido o la triangulación teórica. ¿Cuál es el paso que tú debes tener? Obviamente debes tener los resultados de las respuestas de los actores sociales. Esos resultados tú ya tienes extraído las categorías y las codificaciones, es decir, ya tú estás viendo cuáles son las palabras que tienen mayor repitencia y que tienen mayor relación entre los 5 actores sociales, por ejemplo. Ya tú tienes allí un elemento teórico que analizar, que interpretar. Luego, eso que tienes allí como información, como dato de los informantes claves, lo vas a comparar con lo que tú como investigadora concibes y observaste en la realidad del estudio con lo que establece el autor. Entonces, la interpretación, la relación y la comparación entre esas tres posturas y esas tres perspectivas es lo que te va a dar a ti lugar a una triangulación de contenido.
pasos. Prácticamente no hay pasos tan rigurosos ni definitorios, sino que simplemente enlazar, conectar las perspectivas entre los informantes claves, tú como investigadora y los teóricos o las teorías que plasmaste. Por ejemplo, si tú utilizaste o plasmaste la teoría del aprendizaje significativo y el aprendizaje significativo dice que para que el conocimiento se dé es muy importante hacer procesos de andamiaje, por ejemplo, de adaptación, apropiación del conocimiento, entonces los autores sociales te dicen que eso no tiene coherencia con ello y tú observaste que la práctica es diferente. Entonces ahí hay tu proceso de interpretación. La triangulación se hace descriptiva, pero lo que tú vas a reflejar o a plasmar de una manera visual va a ser la categorización, la codificación y la triangulación se hace de manera descriptiva, pero como la investigación cualitativa es flexible, tú una vez que haga la descripción de la triangulación, la puedes sintetizar en un gráfico que tú a bien prefieras. Puede ser un diagrama de flujo, puede ser un mapa mental, puede ser un circuito cerrado, o sea, tú lo puedes hacer, no es que te esté diciendo que no, pero la investigación cualitativa te permite eso. Si tú lo quieres representar en un cuadro, en un gráfico, es válido, pero es primero fundamental que tú lo hagas de manera descriptiva y luego lo sintetizas o lo resumes en un gráfico para que cuando tú vayas a hacer tu sustentación de la investigación, simplemente tomes el gráfico y no tengas que ver qué vas a seleccionar de lo que está en tu triangulación para reflejar o plasmar en la presentación digital. Por otro lado, a esto es lo que estaba diciendo ahorita. Esto es lo que nos, siempre a tu orden, bien, lo que nos expresa el Atlas-T, que es el software de análisis de datos estadísticos, datos cualitativos, perdón. Entonces, esto es como un proceso de triangulación, donde tenemos la red semántica, ¿ok? Que es lo que nos muestra el Atlas-T. Y fíjense que ahí tiene un código de 2 y de E. Se repiten dos veces y, perdón, tiene relación en dos, vamos a decir, elementos de profundidad, pero la repitencia prácticamente es poca, porque tenemos 2 y 1. ¿Por qué? Porque ahí simplemente habían 3 informantes claves. Ok, y ahora bien, solamente hay 3 informantes clave y por eso que ahí están los códigos. Es una codificación totalmente diferente a cuando nosotros hacemos la transcripción de las entrevistas, que es un código que no está reflejado entre repitencia y relación, sino una codificación de líneas en el discurso expresado en las entrevistas o la respuesta de las entrevistas. Luego tenemos lo que muestra la nube de palabras, que ahí estáis viendo un ejercicio que nosotros hicimos en la primera clase del Mentimeter, pero este fue hecho con el Atlas-T, ¿ok? Entonces, fíjense que la palabra principio fue la que más resalta. ¿Por qué? Porque es la que más tuvo respuesta dentro de las categorías emergentes en esa acción dialógica o ese intercambio de ideas que es propio de la entrevista. Y luego tenemos lo que establece uno de los autores sobre los principios que fundamentan la investigación penal, por ejemplo. Y aquí ven un cuadro que dice interpretación, que enlaza nube de palabras, redes semánticas y lo que establece el autor. Claro, usted dirá, profe, pero eso está muy cortico. Claro, en la presentación no puedo referir toda la información porque eso está dentro del trabajo, pero lo que sí quiero es que vean el ejemplo, la relación que hay para hacer un proceso de triangulación, que es lo que nos arroja la entrevista, lo que dice el autor y la interpretación parte de lo que es mi experiencia con lo que me refiere a mí el software, como lo que dice o menciona la teoría. Bien, entonces viene una segunda actividad que ustedes van a responder. Porque si bien es cierto, ya estamos cerrando y yo necesito verificar, aunque ya me queda claro que ustedes están bien parados donde están, pero igualmente vamos a hacer el proceso de verificación.
que la actividad es una actividad cognitiva también, y la llamé observo, reflexiono y respondo. Hay un enunciado y el segundo son las actividades que hay que desarrollar sobre ese enunciado. Bien, entonces quizás usted va leyendo y me van escuchando de una vez. Dice, en tu contexto laboral se ha observado que los estudiantes de Seminario de Investigación 1 vienen presentando desde hace varios semestres debilidades en la construcción de su trabajo de investigación. En este sentido, te han encargado descubrir por qué está sucediendo esto. Cada uno de ustedes hoy se está convirtiendo en investigador dentro de la clase de la sesión del día de hoy. Y prácticamente créanse que ahora van a ser unos detectives. No tendrá un cuadro similar de una investigación científica como la que nos presentó en la penal. De otro tipo de investigación, si la tengo que ubicarla y se lo puedo mostrar el día de mañana. ¿Tú te refieres, Javier, cuando me dices otro, es que sea de una de otra área? Me explico, para poderte entender muy bien, para ver si te doy respuesta oportuna ante tu pregunta. Entonces, fíjense, les han encargado a ustedes de investigar por qué en diferentes semestres se vienen presentando esas debilidades. Entonces, para comenzar tu investigación sobre este problema, ¿cuál sería la pregunta principal que tú harías? ¿A quiénes le preguntarías para obtener la información? ¿Y de qué manera? Es decir, ¿cuál sería el instrumento o la técnica a aplicar en esa investigación? Pero es que es una investigación científica en el área de criminalística y por eso es que está, perdón, de seguridad ciudadana y por eso es que está trabajando la parte de investigación penal. Pero es una investigación científica, es de una especialización en criminalística. Lo único que la variable, la categoría es de investigación penal. No sé si me explico, Javier. O sea, eso es una investigación científica porque es una investigación que se hizo para optar al título de especialista en seguridad ciudadana, mención policial. Pero el foco de la categoría fue investigación penal. Ahora, si lo que tú te refieres es que te lo haga un área educativa, te puedo buscar el día de mañana y la traigo también como ejemplo cuando iniciemos el día de mañana. Pero es una investigación científica porque es de una especialización de criminalística. Ok, entonces empiecen a responder las tres preguntas. Les han encargado a ustedes ser el investigador principal para conocer por qué se vienen presentando en varios semestres debilidades en la construcción del trabajo de investigación. Para responder o iniciar esa investigación, debe responder tres preguntas principales. Uno, ¿cuál sería la pregunta principal que harías? ¿A quiénes le preguntarías para obtener la mejor información y de qué manera, es decir, la técnica y instrumento, tú aplicarías para recabar esa información? Ok, mañana te los muestro, para no salir y buscar en otra parte de acá. Sí hay de educación, varias educación. Entonces los leo. ¿Cuál sería la pregunta principal que harías? ¿A quiénes le preguntarías? ¿Y de qué forma tú recabarías o recolectarías, mejor dicho, esa información? ¿Qué instrumento utilizarías? Y va a depender mucho de la pregunta que tú hagas o del enfoque que le quieras dar. Pero ahí clarito ya está el enfoque, porque el enunciado bien lo dice. Magali comenta, ¿cuáles son las fallas que en sus trabajos confirman sus debilidades? ¿Ok? Le preguntaría a los estudiantes. ¿Técnica encuesta o entrevista e investigación cualitativa? Uno, Robinson comenta, ¿cuáles son los factores que inciden en el inicio de la construcción de los trabajos de investigación? ¿Ok? Robinson, ¿a quiénes le preguntarías o a quién estaría dirigida esa pregunta, mejor dicho? A los estudiantes de distintos semestres. Ujú. ¿Quién más da su respuesta, su opinión?
Por medio de una encuesta semiestructurada. Entrevista. Recuérdense que la técnica es la encuesta y los instrumentos son el cuestionario o el guión de entrevista. Entrevista semiestructurada, pero encuesta y cuesta. Hay que incluir a los docentes. A eso me refería. Gracias, Ricardo, por la acotación. Porque fíjense que el problema de las debilidades en la construcción de su trabajo de investigación no obedece única y exclusivamente a los estudiantes. Hay que ver también cuáles son las estrategias que el docente utiliza para que el estudiante siga presentando las debilidades. Porque fíjense, en varios semestres, o sea, cómo es que son diferentes estudiantes y se siguen presentando esas mismas debilidades. Entonces, no podemos usted solamente trabajar con estudiantes y dejar por fuera a los docentes. Porque si bien es cierto, los estudiantes en cierta parte, aun y cuando, como ustedes dicen, deberíamos emplear la entrevista y la entrevista una guía de observación. Me voy a explicar y le digo por qué. Porque el estudiante, entendemos que el estudiante es el mejor evaluador del docente, pero muchas veces hay estudiantes que no son objetivos en exponer cómo el docente da su clase. Por otro lado, el docente siempre te va a decir que aplica estrategias excepcionales para desarrollar su clase. Pero cuando tú aplicas la observación participante o la observación no participante que también existe, donde aplicas el instrumento guía de observación, tú vas a contrastar el hacer con el saber, lo que te dice el profesor con con lo que él hace. Y de esa manera, de una vez vas a comparar lo que el estudiante te está dando como evaluación o referencia de ese docente. Entonces, profe, pero en primera instancia sería pertinente realizar el estudio a los estudiantes. ¿Cómo se me? Sí, es que eso va a depender mucho del foco que nosotros le demos a la investigación. Porque si en realidad estamos hablando de habilidad de la construcción de sus estudios, de la investigación, podemos enfocarnos primeramente en los estudiantes y luego con los docentes o de manera viceversa. La situación está, como ustedes lo acaban de plantear, es que de por sí hay dos muestras que hay que estudiar. No hay que estudiar una sola. Luego acá me dice, según el trabajo realizado en tu investigación, con tus propias palabras, dime cuál sería, según tu opinión y punto de vista, las debilidades que encuentras en el seminario. ¿Y de qué manera crees tú con lo aprendido en lo que se tiene que orar? Bien. ¿Por qué ustedes consideran que hay tantas debilidades en el seminario de investigación? ¿Consideran ustedes que el problema está en la metodología aplicada? Dos preguntas sumamente interesantes. Claro, Fernando, si tú lo vas a hacer cualitativa la entrevista, pero si en este caso quieren saber vamos a decir, en esta parte, medir debilidades no se mide, simplemente se describe, pero no se va a medir debilidades porque es algo que no lleva la cuantificación. Entonces, este caso de debilidades, ¿cómo lo podemos traducir a la medición o a hacer una investigación cuantitativa? Es simplemente exponiendo cuántos estudiantes presentan debilidad, pero medir las debilidades no, sino cuántos presentan debilidades. De verdad que hay muy buenas preguntas. Lo haría con entrevista a cada estudiante. Conocer de qué manera influye la motivación e interés del estudiante en la construcción de su sorpresa. Es un elemento también muy fundamental, digna, entender mucho eso. Por eso es que yo siempre le decía que hay que darle pasión, hay que darle amor al estudiante desde el punto de vista de la investigación. Es decir, hay que vendérsela muy bien para que él tome pasión, amor, se entusiasme en el proceso de investigación. Porque cuando hablamos de qué manera influye la motivación e interés, muchas veces el estudiante te va a decir de una forma negativa en cierta parte. ¿Por qué? Porque el docente no le explica bien, porque él no comprende, porque él no tiene experiencia, porque no tiene las competencias. Entonces, es un elemento también que se puede estudiar dentro de esta investigación. Entonces, en todas las preguntas que ustedes han formulado son preguntas bastante buenas y que conllevan a un proyecto de investigación exitoso. Creo y considero que esto a ustedes les va a dar un indicio para que puedan hacer un proyecto de investigación más allá de que si están estudiando posgrado, perdón, pero sería un buen proyecto institucional que se haga inscribiéndose en un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a conocer la realidad de ello, vamos a cambiar la forma de enseñar la metodología.
porque se está haciendo muy técnica, muy operativa y muy metódica, descuidando lo que yo les comenté en la cita de la sesión número 3, si no me equivoco, donde decía que la formación investigativa es un problema más pedagógico didáctico que técnico. Entonces, es muy importante conocer eso para poder trabajar en la modificación de esa realidad. Ok, ya Liliana está más orientada a la especificidad de las debilidades. Hay preguntas que nos ayudan a las debilidades macro, pero ahora luego me voy a la especificidad de la metodología, de la estructura de cada elemento que lo conforma. Actor docente. Se puede trabajar con los docentes de los anteriores y a nivel institucional, documenta encuesta. Sí, es que hay que trabajar con todos y cada uno de los docentes que trabajan la metodología, porque como en este caso está hablando de varios semestres, no estamos hablando de un mismo profesor en varios semestres. Podríamos estar, como no está explícito, podríamos interpretar de que estamos hablando de diferentes grupos en un mismo profesor o de varios grupos de todos los profesores. Yo pienso que en el proceso hay que estar evaluando cómo se están sintiendo los estudiantes con la metodología aplicada y realizar los cambios pertinentes para lograr realmente los objetivos. Javier, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tanto los docentes de metodología o de investigación como los docentes de las otras áreas de conocimiento deben estar registrando las experiencias y la vivencia de los estudiantes en el desarrollo de cualquier actividad, sea un mapa mental, sea un ensayo, sea un trabajo de investigación, sea una ilustración, o sea, cualquier actividad hay que estar registrando ese comportamiento, ese desenvolvimiento, esa experiencia, esa vivencia, y todo esto es traducido a eso, a cómo ellos se sientan, a si les gusta, no les gusta, si se les hace fácil, si se les hace complejo, difícil, para que esto, creo que yo lo dije en la primera clase, que me orienté bastante al foco docente, al componente educativo, de que para que el estudiante entregue una actividad con éxito, una actividad sin dificultad, el docente tiene que hacer procesos de asesoramiento continuo, donde vaya preguntándole qué hiciste, qué investigaste, qué encontraste, se te ha presentado alguna debilidad, cómo crees que la podemos mejorar. Y allí, antes de que entregue la actividad, se atiende esas dificultades, esas debilidades, y cuando ya entreguemos el producto, sea un producto acabado a la perfección, que no está delimitada. Claro, por eso digo que podemos tener varias interpretaciones, pero cada uno, según la experiencia que tenemos, la aterrizamos, es decir, la delimitamos. ¿Qué me conlleva a tener tantas fallas al momento de estructurar una investigación? Te pregunto algo, profe. ¿Es necesario dirigir el enfoque a todos los docentes o solos a los que dictan esta cátedra? Si tú vas a trabajar sobre debilidades en la construcción de los trabajos de investigación, estás orientada al proceso de los docentes solamente de metodología. Pero si tú vas a trabajar estrategias de enseñanza y aprendizaje en el programa en el que tú estás trabajando, puedes trabajar con docentes de todos los departamentos o de todas las áreas de conocimiento. Pero si tu foco de investigación está solamente a metodología de investigación, debes solamente emplear como informante clave o como muestra a los docentes que están dentro de ello. Y repito, si es estrategia de enseñanza para la producción del conocimiento o aprendizaje significativo, involucras a cualquier docente de todas las áreas de conocimiento. Tiene toda la razón lo que está diciendo. Gracias, Javier. Bien, dado a esta actividad que ustedes hicieron de una manera correcta, Fernando dice, si mi trabajo de investigación es la lectura y escritura, tú puedes involucrar allí a todos los docentes, porque la lectura y la escritura no solamente está en quien da lengua y castellano, o quien da, por ejemplo, en la Universidad de Trabajo, hay unidades curriculares que se llaman ahora producción de texto, lectura y escritura también se llaman así. No involucra solamente a los profesores de lengua. Ahora, si tú quieres trabajar la metodología de la enseñanza, la lectura y la escritura, sí debes centrarte en los docentes de lengua y castellano. Pero si vas a trabajar la lectura y la escritura como herramienta de producción cognitiva, intelectual, puedes enfocarte en docentes de las diferentes áreas. ¿Ok? No sé si me explico lo que estoy dando a entender. Maestro, en este proceso está involucrada la comunidad educativa, docentes, estudiantes dentro de grupos focales. ¿Te refieres, Digna, a lo que es la actividad que acabamos de responder ahorita?
Bien, Fernando. Entonces, para continuar, esto es un ejemplo, como Digna me dice, perfecto, ok, chévere. Esto es un ejemplo que es una guía o un guión de entrevista, como les vuelvo a comentar, no es un formato camisa de fuerza. Puede tener modificaciones, ustedes lo pueden hacer como quieran. Si lo convierten en cuadro o no lo convierten en cuadro. Bien, entonces, este ahí vemos que la categoría centro es la planimetría forense. Todo lo demás es una composición de esa categoría, porque es planimetría forense como método de levantamiento. Ahora, si dice planimetría forense y levantamiento gráfico, existirían dos. Pero ahí existe una sola que es compuesta. Entonces, dentro de esa categoría hay tres subcategorías que son la clasificación, las etapas y los tipos. Y así como en la cuantitativa surgen tres ítems por cada indicador, aquí se existen también tres preguntas por cada subcategoría. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué por subcategoría y no por las unidades de análisis? La investigación cualitativa te lo permite. Si tú quieres hacer un análisis menos detallado, lo trabajas por las subcategorías. Es más, en la investigación cuantitativa, en el capítulo número 4, cuando vas a hacer los análisis de los resultados, hay universidades que te lo exigen análisis por indicador. Ahí es más amplio porque tiene una cantidad de indicadores. Pero hay universidades que te lo permiten por dimensiones o por objetivo. Entonces, fíjate, es menos trabajoso porque por objetivo es mucho más general, porque no tienes que detallar indicador por indicador y por la dimensión también es menos riguroso porque son menos. Pero eso va a depender de la norma institucional. Los autores no te lo limitan, pero la universidad en ciertas partes, por su forma de desarrollar los trabajos, te lo impone. Pero eso no indica de que es una camisa de fuerza, sino que ellos lo quieren de una manera más detallada o otros lo quieren de una manera más resumida. Pero así también se puede hacer acá. Entonces, fíjense, hay tres preguntas, pero al final, lo que no se hace en la investigación cuantitativa, hay una pregunta de cierre en esa entrevista que dice, según lo conversado, ¿cuál es la opinión sobre la investigación y su impacto en la sociedad? O, ¿qué impacto considera usted que puede estar presentando esta investigación en la sociedad? O sea, la pregunta puede ser cualquiera, pero es una pregunta que te va a permitir a ti hacer un proceso de interpretación de cierre muy interesante en tu trabajo de investigación porque existe la opinión de otras personas sobre la tuya. Entonces, esto es prácticamente un ejemplo de una guía de entrevista o un guión de entrevista que se puede emplear en las investigaciones cualitativas. Puede usarse para la fenomenología como para la etnografía. Y este es el cuadro ejemplo de una matriz de validación del instrumento de investigación cuantitativa. Esto sí es camisa de fuerza, porque debe ser tal cual. ¿Ok? Entonces debe tener la variable, esto es una sección nada más, un pedazo de todo el documento completo de una investigación. Este es una variable, perdón, va la variable, va el objetivo general, va el objetivo específico y la dimensión. Entonces, luego se colocan los indicadores, que ahí tenemos, por ejemplo, si es planificación, todo y más abajo están los demás. Y se hace la definición de ese indicador. Luego se plantean los ítems. Fíjense cómo se escriben acá y fíjense cómo se escriben acá. Aquí sí tiene forma de pregunta y acá no tiene forma de pregunta. ¿Okay? No lleva el signo de interrogación. Entonces están los ítems y un elemento de validación, de evaluación que te indica si es pertinente o no es pertinente, tanto el ítem con el indicador como con la variable y con el objetivo. Fíjense que arriba dice pertinencia del ítem con variable, objetivo, dimensión e indicador. Y luego te evalúan la redacción de ese ítem en comparación al objetivo, es decir, si responde a la medición de ese objetivo. Bien, entonces, tendiendo esto, como ya les dije, no es que es una camisa de fuerza, pero sí es un formato preestablecido o establecido ya para la validación de ese instrumento. Esta validación, ¿a qué te da lugar? Te da lugar a que el experto, que deben ser expertos en metodología y expertos en teoría, en contenido,
¿Ok? Entonces, prácticamente según los niveles, entre especialización y pregrado, se te puedes utilizar 3. En la maestría, 5 y en el doctorado, hasta 7. No sé si la experiencia que ustedes tienen y en otro país te dan menos o te dan más, pero en la experiencia que tengo, hablamos de 3 de especialización para abajo, 5 maestrías y 7 doctorados. Entre esos 3, 5, 7 tú debes tener expertos en el área metodológica y en el contenido. Bien, entonces, esto te da lugar a ti a que si tu ítem está redactado de una manera incorrecta, te lo sugieren cambiar o modificar atendiendo a ciertas observaciones, porque entonces no vas a poder medir o cuantificar el objetivo, que es el fin último de las investigaciones cuantitativas. ¿Ok? Entonces, por eso es que fíjense que yo le digo que la investigación es un sistema, debe haber una conexión desde que inicio hasta que finalizo. Luego que tengamos esta matriz de validación y que ya nos hayan entregado las sugerencias, las recomendaciones, hay que modificarlas ahora en el instrumento que es este que está acá, para después aplicar. En un curso una vez me preguntaron de si es pertinente esperar los resultados de la validación para aplicar el instrumento, y en cierta parte así debe ser, porque si no, no tiene ciencia que tú apliques una validación de instrumento, si tú vas a aplicarlo sin considerar o esperar esas observaciones. Ahora, hay un ejercicio muy fácil que se puede hacer. Puede llevar un poco más de tiempo, pero podría darnos a nosotros un indicio para tener argumentos o motivos de que qué tan es viable y qué no es tan viable. Me explico. Tú puedes aplicar el instrumento mientras te estén validando. ¿Ok? Y luego que te validen, que tú hagas algunos cambios, aplicas nuevamente y puedes hacer una comparación de respuestas, de resultados. Si vemos que las respuestas en realidad no cambiaron, podríamos decir en teoría de que no tiene ninguna validez aplicar la matriz, pero eso es en tu caso, porque los resultados coincidieron, al caso de caso. Pero en otro caso no coincidieron, entonces ahí sí es muy viable aplicar la matriz de validación. Lo que es cierto es que la investigación es cuantitativa. Si tú no aplicas la matriz de validación y no haces los cambios, tu tutor no te va a permitir o tu docente no te va a dejar aplicar el instrumento. Entonces, es obligado a que se haga. Esa es la respuesta final. Pero sería buena una experiencia de lo que acabo de comentar como ese ejercicio práctico que se puede hacer. Ahora, este es el ejemplo de un instrumento pues llamado cuestionario para una investigación que respondía a un programa de formación para el desarrollo de competencias investigativas mediante la plataforma Moodle. Entonces, fíjense que esta es una estructura muy común, muy sencilla del instrumento cuestionario, donde del lado derecho, al menos en mi parte, ustedes creo que es el izquierdo, tenemos las 5 alternativas de respuesta, y del lado izquierdo, el suyo es el derecho, tenemos los ítems junto a la variable y a las dimensiones. Y así se va sesionando todo el instrumento. Termino los ítems del primer indicador, luego voy los ítems del segundo indicador hasta cerrar con todos los indicadores de esa dimensión y de esa variable. Y luego así sucesivamente se va terminando de construir. Hay algo muy puntual que en la redacción de los ítems no se recomienda que exista la letra I como separación. Ya continúo. Maestro, ¿usted puede repetir su correo electrónico y por favor su número? Eh, Ahí está el correo y está el número. Bien. Entonces, a lo que iba diciendo es que en la redacción de los ítems no se sugiere ni recomienda que exista esa I, porque pareciese que fuese o una redacción ambigua o que existieran dos acciones a responder. Por ejemplo, usted impulsa ideas que permitan adelantar y llevar a cabo una tarea, o separamos para tener dos ítems, o lo redactamos de una manera que no se vea así. Ejemplo, usted impulsa ideas que permitan adelantar el trabajo con eficiencia o eficacia. Ejemplo, de esa manera es como se sugiere y se recomienda redactar, más no que lleve la I.
Bien, porque pareciese, como les digo, en una parte fuese ambigua la redacción o por otro lado es que respondiera a dos aspectos diferentes. Y así como las preguntas y los ítems siempre debe estar dirigido a un norte, más no a dos ni tres. Por eso que hay tantas preguntas o tanto ítem para evitar la ambigüedad. Entonces, por otro lado, esto lo que le iba a decir es como la investigación cualitativa nos puede permitir hacer gráficos. No recuerdo quién fue la que me preguntó que si la triangulación la puede plasmar en cuadro. Es totalmente, esto no es una triangulación, pero es que sí le estoy diciendo que la investigación cualitativa nos da la libertad de poder hacer cualquier gráfico que represente la idea de manera reducida, resumida o sistematizada. Entonces, fíjense que ellos lo llamaron ADN, que es el análisis, fueron en este caso diagnóstico nodal. Fíjense el nombre que le dieron. En su momento nunca lo había escuchado así ni se me había ocurrido hacerlo. Pero cuando estos estudiantes empiezan a hacer su investigación, porque la especialización en metodología de la UNER, Universidad Nacional Rafael María Baral, en su documento fundacional tiene un elemento que permite el realizar una investigación con dos personas al mismo tiempo, es decir, como si fuesen grupo, ¿ok? Pero con la particularidad de que se utilicen enfoques diferentes o contextos diferentes, pero que luego engranen. Bien, entonces estos compañeros trabajaron en dos universidades diferentes con el mismo tema, pero uno se enfocó en lo cuantitativo y el otro se enfocó en lo cualitativo. Sí, todo unido, todo unido. Entonces, fíjense cómo ellos plantearon ese problema o ese fenómeno en un gráfico, en donde voy a leer solamente esto porque es lo que es lo que hemos venido hablando, que muchas veces los problemas de la metodología o del desarrollo de los trabajos de investigación repercute mucho en la concepción que tiene el docente de un enfoque o de todos los enfoques. De que conozco uno más que otro, o que a mí me enseñaron así, yo voy a enseñar así, es lo que dice en la parte celeste azul. Fíjense lo que ellos encontraron cuando empezaron a desarrollar su investigación, como una de las debilidades que allí se presentan. Exclusivismo paradigmático. Fíjense, hay universidades que te limitan a hacer una investigación con un paradigma. Si no la haces así, es como que no te van a permitir la sustentación de tu investigación, o la cambias o ves qué haces. En mi caso particular, no sé si se lo comenté, cuando estudié en Urbe, iba a hacer mi predefensa, porque así lo llaman ellos, mis compañeros me decían, no puedes hacer a cualitativo porque la urbe todo es positivista, y le digo, por allá va, la investigación es mía, no es de ellos. Bueno, gracias a Dios no tuve ese inconveniente, yo adelanté, gustó, defendí, aprobé, chévere. Pero hay universidades que te limitan a ese enfoque, a ese paradigma único, que no es el deber ser. Entonces, ese exclusivo paradigmático fue que fue una categoría macro, llevó a las subcategorías, como son proposición de esquemas metodológicos tipo receta, es decir, aunque exista un reglamento interno para la elaboración de proyectos, aunque existan estructuras de autores en metodología, hay docentes que yo no sé de dónde sacan una estructura que debe ser como ellos dicen. Entonces, se presentan problemas entre el docente de metodología y el tutor. Y hay una pelea ahí que no sabe quién va a ganar, pero en realidad se genera un doble trabajo para el tesista, para el participante. ¿Por qué? Porque entonces es como que el participante debe hacer esto para que el docente lo apruebe, que es lo que le importa en cierta instancia. Pero el tutor no quiere esos cambios y así lo va a inscribir. Entonces, bueno, ahí se presenta una disyuntiva que afecta mucho al estudiante más que a los profesionales. Por otro lado, existe apatía en el abordaje de paradigmas de la investigación alternativos. Es decir, no, no hago este porque este no me gusta, no porque este no es pertinente. Claro, porque como no lo conoces, puedes emitir cualquier juicio de valor. Entonces, primero conoces y luego dices. Y por otro lado, el arraigo a ciertos enfoques investigativos. Es decir, este es el que yo trabajo, este es el que yo sé, y para que yo te asesore, tú tienes que irte allí. Lamentablemente, eso sucede todavía. Sí, está interesante el esquema. Sin embargo, lo que leo es resultado de diagnóstico nodal y no análisis. No, esto es el resultado de, por eso se llama así, análisis. Después de esto es que se hizo toda la descripción de lo que allí se encuentra. Simplemente les estoy mostrando el gráfico que ellos elaboraron. Pero es una investigación bastante buena. Bien, para continuar, esto es la ruta que ellos también diseñaron para medir y cualificar los objetivos o propósitos de la investigación.
Fíjense cómo lo tienen. Primero iniciaron con una investigación cuantitativa y luego se fueron a la cualitativa, porque le interesaba primero conocer qué tanto, qué tanta incidencia tenía ese problema para luego conocer por qué ese problema está creciendo o está disminuyendo, cuáles son los factores, las causas que están influyendo en esa variabilidad de números. Entonces, fíjense cómo tienen que lo cuantitativo hicieron de manera simultánea, por eso que se llama complementariedad. El enfoque mixto solo, yo puedo desarrollar cuantitativamente el 1 y el 2 y cualitativamente el 3, por ejemplo. Pero el enfoque mixto que establece Hernández Fernández y Batista desde la complementariedad debe hacerse todos, tanto cuantitativo como cualitativo. Por eso se llama complementariedad. Pero se hace por un lado primero lo cuantitativo y luego por el cualitativo y luego se complementan todos. En el análisis de los resultados donde se complementa toda esa perspectiva, toda esa situación de números y cualidades. Entonces, es un formato que también redactaron ellos, una estructura que ellos concibieron para orientar su trabajo de investigación y que a pesar que era un trabajo de especialización, donde siempre se indica, excepto que hay universidades que te exigen que haya un producto, aquí no es que se exigía un producto, pero sí debería haber algo trascendental dentro de la investigación. Y ellos en toda la investigación, su propuesta final era creación de un libro denominado Praxis Metodológica Trascendiendo Barreras Investigativas. No sé después, porque perdí el conocimiento, sé que uno de ellos se fue del país y la otra compañera hasta donde se había quedado. No sé si también se fue, no sé si pudieron publicar el libro, pero es un documento que está bastante sustancioso, enriquecido de esta parte que tenía que ver con la enseñanza de la metodología de investigación. Entonces, esto es una actividad que no es que vamos a hacer ahorita, sino que les estoy recomendando que pueden aplicar con sus estudiantes para ir trabajando secuencia, crítica, comparación, entre otras habilidades cognitivas. Como por ejemplo, actividad borrador, tema la investigación. En usted le van a solicitar, el ejemplo es que ustedes soliciten que en una hoja blanca escriban varias ideas sin importar el orden, es decir, todas las que se le ocurran sobre el tema, la investigación, todas las ideas. Ya te doy respuesta, Ricardo. Entonces, cuando escriban todas las ideas, sin importar el orden, llenando toda la hoja, ahora ustedes les van a pedir que con colores diferentes hagan relaciones, es decir, conecten la relación o semejanzas que tengan las diferentes palabras o ideas que ustedes escribieron en esa hoja. Ejemplo, hay 4 palabras que tienen una relación intrínseca, directa. Las marco con un solo color. Luego hay 3 palabras que tienen relaciones, ellas 3, pero no con estas 4. Las marco de otro color y así sucesivamente. En algún caso le van a quedar algunas palabras que no tienen conexión. Si no tienen conexión y como la actividad o la estrategia se llama el borrador, nosotros la borramos y las eliminamos. Con esas ideas, ustedes le pueden pedir ahora que construyan un concepto o que elaboren un mensaje publicitario, cualquier cosa. Eso va a depender del fin que ustedes pretenden. Sería conveniente incluir en el material de estudio las diapositivas. En mi caso me dificulta leer. Esas se les están suministrando. Tengo entendido que le están enviando todo el material que yo cargué a aula virtual, tanto las presentaciones digitales como los documentos PDF y Word que estoy trabajando. Ok, ahora esta actividad es para cerrar la actividad de hoy. Dice, actividad cognitiva de cierre. Bueno, cualquier cosa cuando se conecte ECAR o en el grupo donde tú estás, si pagaste toda la certificación, puedes escribir por allí a tu asesor para que te dé respuesta sobre ello. Entonces, fíjense, actividad cognitiva de cierre. Dice, expongo en base a mi aprendizaje. Ah, bueno, Magali. Si a Ricardo no le ha llegado, entonces puede preguntar a ver qué, a lo mejor hay un error en el correo que él dio, entre otras cosas. Bueno, la respuesta, ustedes van a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué se llevan de esta sesión? ¿Hay algún concepto que les haya resultado particularmente interesante, útil o que les haya aclarado alguna duda? Entonces, con eso finalizamos el día de hoy. ¿Qué se llevan de esta sesión? Y si hay alguna palabra que causó impacto o les dijo, esto me va a permitir hacer una investigación o les llevó tanto la imaginación que ya pensaron en una idea e investigar.
Los leo entonces para finalizar la clase de hoy. Me llevo todo, aclaré triangulación y todo lo que más que viene, me imagino. Bueno, bien, y me alegra de verdad. Espero que todo sea de provecho y bastante productivo para todo y cada uno de los que están acá. Porque vamos a decir, tenido compromiso y responsabilidad. Aquí todavía están a pesar de ciertas situaciones o vicisitudes que se nos pueden presentar. Me llevo a claro los indicadores, me resultaban un poco entendibles. Gracias. Excelente, profe. Yo fascinada como nunca. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que transmitir como docentes. Muchos conceptos valiosos de su parte. Gracias, Robinson. Me llevo lo primordial, me ha aclarado las dudas y temores que tenía con la metodología de la investigación. Gracias. ¿Alguien más? Saludos a todos, Onassis. A ti también por tu participación, por tu trabajo. Ojo, ya en los correos ya tienen las observaciones o las respuestas que pude haber hecho de lo que enviaron el día de hoy. Las actividades solicitadas. Me llevo nuevas ideas. Profe, ¿cómo se llama la actividad de la profesora Yajaira? No, ella tiene un grupo que se llama Sociedad Papiro. Creo que está en Instagram y creo que también está en TikTok. Debes conversar con ella y a partir de allí ella te ingresa al grupo de WhatsApp porque es un grupo privado que por las extorsiones que han venido presentándose, ella no tiene el grupo abierto. Ella decide a quién es, convencerse y luego ella misma lo ingresa. Aprendí y aplicar mucho lo aprendido en mi profesión docente. Gracias. Aplicaré lo aprendido cuando me inscribí. Estaba asustada. Bueno, no se crean, cuando yo también estaba asustado. Es que todos siempre decimos, es como cuando estamos enamorados, sentimos los primeros 5 minutos mariposas en el estómago, pero ya después cuando arrancamos y conocemos el camino, fluimos muy bien. Pues todo me pareció muy bien, aprendido, muchas más gracias. Me llevo muchas herramientas para fortalecer mis competencias como docente para principiante, ya que toda mi vida he trabajado en la industria y hasta ahora estoy incursionando en la docencia. Bueno, Jesús Daniel, el trabajar bastante en la industria y adquirir docentes te va a hacer un excelente profesor. ¿Por qué? Porque tienes la experiencia del campo. Eso es importante. Para mí ha sido muy provechoso. Me ha perdido fortalecer, aprendido a fortalecer el desarrollo de mi trabajo de grabación. Ah, bueno, interesante. Sociedad Papiro, Papiro. No he investigado porque ni le he preguntado por qué ese nombre, pero tiene un significado porque está ahí. Muchas gracias por la observación de que en los instrumentos se debe formular preguntas claras que no sean ambiguas. Ah, correcto, es totalmente cierto, Claudia. Excelente, profe, lo felicito por su metodología y la forma de transmitir. Maestro, me quedaron bastante claros los conceptos socializados en esta sección de clase. Muchos renovados, gracias por compartir su experiencia. Gracias a ustedes de verdad, porque siempre me hacen que me exijan mucho más. Ok, mientras lo sigo leyendo, Edgar, no sé si vas a participar, ¿estás por allí?